Buenas noches, licenciado. Sí, fíjese que yo quería comentarle que me di a la tarea de investigar un poco acerca del negocio jurídico, que es parte del derecho a obligaciones. Y pude determinar que no necesariamente el contrato jurídico o el negocio jurídico debe ser una manifestación expresa, sino que puede ser una manifestación tácita. Lo que tiene que cumplir, disculpe si escucha un poquito de huella, pero ando en ruta. Lo que tiene que cumplir es con los elementos que es el tener la capacidad, el negocio que no adolezca de vicio y que el objeto sea lícito. Y dentro de eso, pues dentro de que no adolezca de vicio, pues que debe evitar el error, el dolo, la coacción y una cuarta que menciona acerca de la simulación, aunque hay algunos autores pude estudiar que también en el 284 creo que está, manifiestan que la causa del negocio jurídico también es parte de los elementos. Sin embargo, de acuerdo a lo que usted estaba diciendo, a mí me llamó la atención mucho el hecho de que todo contrato es un negocio jurídico, más no todo negocio jurídico es un contrato. Y esto es debido a la particularidad de que, digamos, el negocio jurídico se puede celebrar de manera unilateral, mientras que el contrato sí tiene que ser bilateral. Muy bien, miren, ahí es donde viene, sí, como dijo el compañero, sí está investigando, sí es cierto lo que digo, y eso es bueno, porque al final de cuentas, eso implica que le nace la curiosidad y el decir no estoy parte de un negocio jurídico, a veces es imposible, ¿verdad? Es imposible. Si se atrae muchas cosas y nos dice, siempre estamos en un negocio jurídico, ¿verdad? Entonces, en el caso de Fátima, pues tú participas en un negocio jurídico, mercantil, civil, administrativo, cuando uno está a un nivel diario, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que ir identificando. También en el mismo concepto, no les digo que esté mal, ¿verdad? Entonces, en el mismo concepto está Milka Ramos. No sé si está Milka Ramos el día de hoy con nosotros. Sí, Lick, acá estoy. Muy bien. ¿A qué se dedica mi estimado Milka? Permítame. Dios me guarde. Disculpe, ¿trabaja en una galería de arte, Lick? ¿Trabaja en una? ¿Galería de arte? Va. ¿Vende o solo hace el arte? Vendo. Vendo, miren, vendo un contrato civil, aunque sea arte, ¿verdad? Se valora. En este caso, el pintor, ¿verdad? Hace su imagen, no sé, me imagino que la obra ya terminada tiene un valor y en la galería pues llega el conocedor del arte y lo compra. En el caso de él, pues, Amílcar Ramos puede que sea el dueño o simplemente sea el dependiente quien tiene la obligación de vender. Pero hay un dueño y hay un comprador, ¿verdad? Y está el objeto lícito y es lo que vamos a ir identificando donde Juan Francisco nos decía, esos son los elementos que hay que identificar para que si existe o no un negocio jurídico, ¿verdad? Usted, imagínense, yo no sé si se trasladan por su propio vehículo, se trasladan en bus, en tuk-tuk, en moto, ¿cómo se llaman? Mototaxi, ¿ya? Uno cuando paga y dirige, en este caso, hacia dónde va, está haciendo un negocio jurídico de transporte mercantil porque la otra persona es un transportista y encuadra estos tres elementos, que es lo que estamos viendo el día de hoy, ¿verdad? Entonces, también, si se dan cuenta, en la vida jurídica hay que identificar que sí hay o sí participamos en un negocio jurídico, ¿verdad?
Y el primer negocio jurídico que hicimos, el contrato de trabajo, porque firmamos contrato de trabajo. Y si no firmamos, la misma ley de trabajo nos dice, hay una relación laboral, ¿verdad? Entonces, por ende, un contrato verbal. Ya se perfeccionó, dice la ley, el contrato de trabajo cuando usted inició la relación laboral. Entonces, hay un negocio jurídico. Muy bien. Esperando que los demás que dijeron no, porque no leí todos, obviamente, ¿verdad? Pero voy a seguir leyendo para ir teniendo alguna duda. Pero lo importante es que nosotros entramos a una vida jurídica al momento de cumplir los 18 años teniendo capacidad, ¿verdad? Y al momento de tener capacidad, ser sujeto de derechos y obligaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a poner la pizarra electrónica para hacer el repaso pertinente del día, ¿verdad? Y la clase del día de hoy. Me manifiesta alguien si ya estoy compartiendo la pantalla. Ahora sí, licenciado. Muy bien, ahí está. ¿Ah? Vamos en el negocio jurídico. Aquí están los elementos. Estamos tratando de hacer entender de que el negocio jurídico, pues obviamente es ese acuerdo de voluntades donde dos o más personas crean, modifican, extinguen una obligación, ¿verdad? Dentro de los elementos que ya hemos hablado es la capacidad del sujeto que contrata, ya dijimos cuándo se adquiere, y en este caso el consentimiento que no adolezca de vicio, que aquí nos quedamos, ¿verdad? Hablábamos del vicio, hablamos del error, hablamos del dolo y hablamos de la violencia. Hoy nos toca la simulación, ¿verdad? Decía el compañero que encontró en el libro, la simulación, ¿verdad? Y es importante. En el caso de la simulación, pues tenemos que ir entendiendo que simular es establecer una falsa declaración dentro del instrumento público que tal vez no afectará en este caso la relación contractual, pero no estamos estableciendo correctamente no estamos estableciendo lo que realmente estamos haciendo. Y pasa porque al final de cuentas, hablábamos la semana pasada que a veces caemos en un error, ¿verdad? No poner como notarios el valor real de la cosa al momento de contratar, ¿verdad? Entonces, pero en algunos casos, ¿verdad? Hay consentimiento y al momento de consentir ese error deja de ser error y pasa a ser simulación, porque cuando es error, dijimos claramente, es que la persona cae en error por una concepción no acorde a la realidad. Veámoslo de esta manera, no sabía pues, no conoce sobre el tema, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene, no tiene esa concepción acorde a esa realidad, entonces fácilmente caemos en error en cuenta, en error de persona, en error de cosa, pero en el caso de la simulación es cuando ya aceptamos que ese error no sea error, sino lo cambiamos para que otra cosa se haga por escrito. Para que entendamos, a ver, ¿alguien que está casado por ahí? ¿Un casado, por favor? No lo nieguen en pleno 14 de febrero, por favor. Cindy Cristina Cruz, dime, Cindy. Falsa alarma fue eso.
Bueno, le pregunto a un casado por una razón. No logra activar el audio, dice Cristina. Bueno, la idea es que ella es casada. Imagínense que en este caso, por el hecho de estar casados, y se lo voy a poner ahí en el chat, no se puede vender bienes, no se puede vender bienes entre esposos. ¿Sabían ustedes eso? Sí, licenciado, pero él no. Ya pude activar el audio. Va. Él no, dice, imagínense. Él no. Eso quiere decir que tú ya le vendiste un bien a él. No, es broma, licenciado. Bueno, la idea es que en el derecho de trabajo nos dice claramente, el derecho de trabajo, el derecho civil nos dice que no se puede vender, ¿verdad? Entre esposos. Pero siempre a veces en las parejas, al momento de contraer matrimonio, tienen bienes, ¿verdad? Y no falta algún esposo que le diga a la esposa, mira, vendeme tu bien, ¿verdad? Y la esposa le diga que sí. El problema es de que van ante el notario y él les dice y les aclara eso leyendo específicamente el artículo pertinente en cuanto a la compraventa que dice que no se debe vender entre esposos, ¿verdad? Y eso lo voy a leer en el 1700, y lo voy a poner aquí, 1792. ¿Ah? El marido no puede comprar de su mujer ni esta de aquel, dice, aunque haya separación de bienes. Miren, eso quiere decir que no. Pero como él no se enteró, dice Cindy, se lo vendió. Y miren lo que dice Francisco Manuel Monroy Santos. Y de modo de donación, dice. En teoría, una donación es cuando a alguien se le entrega un bien a forma gratuita o por una cantidad muy mínima. Ah, no, pero Cindy. Cristina, al ver. No se le escuchó, licenciado. Licenciado, no se le escuchó. Esposa. Eso ya quedó claro según el 1792. Decía Francisco ahí, mejor hagamos una donación, dice. Me imagino él ha trabajado ante notarios, ¿verdad? La donación sí es aceptada. Licenciado, perdone. Dígame. Fíjese que no se le escuchó a partir de cuando habló de que el compañero había escrito de una donación. Entonces usted empezó a explicar, pero no le escuchamos nada. Muy bien, gracias. Estábamos diciendo de que el compañero nos estableció ahí claramente, mejor hagamos una donación, ¿verdad? El problema es de que Cindy Cristina habíamos dicho que le trasladó los 75,000 quetzales, ¿verdad? El esposo le trasladó como una compraventa normal, ¿verdad? Pero en los papeles se hizo una donación. Y materialmente, Cindy Cristina recibió sus 75,000 quetzales, ¿verdad?
Su esposo, pues obviamente se sintió con todo el derecho de comprar, ¿verdad? Y le compró. El notario, ahí es donde viene, por el 1792 del Código Civil, que nos prohíbe claramente venderse entre esposos, pero donación sí se lo aceptan. Entonces, ahí es donde entra. Legalmente, en el instrumento público se hizo donde Cindy Cristina Cruz Mejía donó a su esposo X, ¿verdad? Por la cantidad de, y todavía le ponen 300 quetzales. Vende, cede y traspasa la totalidad del inmueble, dice. Bah. Pero ella recibió, ojo, 75,000 por compraventa. Pero se hizo constar una donación. Miren, y ahí donde entra, ¿hay negocio jurídico ahí? Sí. ¿Hay simulación? Ese es el punto. La simulación se refiere específicamente cuando se hace o un instrumento público o un negocio jurídico que no tiene nada que ver con la realidad que sucedió. ¿Qué sucedió? Cristina recibió 75,000 de su esposo por compraventa. Pero como el notario no puede hacer una compraventa, hizo una donación. Entonces, ¿nació a la vida jurídica ese instrumento público? Sí. ¿Tiene todos los requisitos? Sí. El problema es que no es la realidad de lo que pasó efectivamente. Y eso pasa cuando consentimos que es por 300 quetzales. También ya no hay error ahí. ¿Por qué? Porque lo consintieron. Lo que hay aquí ahora es simulación. ¿Por qué? Porque hicieron constar algo en el instrumento público, hicieron constar en el negocio jurídico algo que no era realmente. Veámoslo, por favor, leamos Cindy Cristina Cruz, aprovechando, léame el artículo 1284. Ahorita, Link. Estaba en la cena y el código lo dejó por ahí. Es que voy de camino a mi casa, entonces lo estoy googleando. Alguien que esté con código en mano para no estar ahí teniendo esa situación. Sí, licenciado. El artículo 1284. Gracias. De la simulación. Artículo 1284. La simulación tiene lugar. 1. Cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. 2. Cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convenido entre ellas. Y número 3, cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. Miren lo que dice la ley, simulación. Estamos al final de cuentas, nosotros como notarios aceptamos la declaración de voluntad de nuestros clientes y si ellos encubren un negocio jurídico, en vez de compraventa, se hace una donación, ahí nosotros estamos creando un instrumento con un vicio llamado simulación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo, la simulación. Hay dos clases de simulación. La simulación relativa y la simulación absoluta. Para entender esto, el ejemplo es específicamente ese de la donación. Porque nació a la vida jurídica el documento, sí. ¿Qué tipo de simulación encuadra ahí?
¿verdad? En este caso, la simulación que encuadra al momento de que el notario lo realice, aunque las partes estén entregando una cantidad de dinero como compra-venta, pero porque la ley manifiesta eso, busca una salida alterna, ¿ya? Eso se llama una simulación relativa. Encuadra en el 1284, numeral primero, cuando se encubre el carácter jurídico del negocio jurídico que declara dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. Le estamos dando otro de distinta naturaleza. Pero si viera ahí donde viene, aquí vamos a poner donación entre esposos en vez de compra-venta, porque tenemos que ver eso. Ese es el ejemplo en sí, ¿ya? Porque ¿qué pasa si el notario ni sabía, para variar, de ese artículo, ¿verdad? Hizo la compra-venta, muy bien, no tenga pena, aquí todo se puede. Compra-venta. ¿Ya? Miren, el problema es de que se registra, porque nosotros hemos visto y que entre esposos se han vendido y después vienen, el problema es de que no se inscribe, porque a veces en el caso del registro de la propiedad, llega al registro de la propiedad para hacer el traslado y hay un departamento llamado calificación jurídica, donde tenemos, en el caso del registro de la propiedad, verifica todo lo que es las firmas y verifica específicamente en algunos casos eso, si son esposos, ¿verdad? A veces no se da cuenta y si se inscribe, ¿verdad? Pero la responsabilidad del notario ahí, al momento de realizarlo, es que hay un instrumento nulo. 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 Entonces, el instrumento compra-venta entre esposos en sí es nulo. Ahí tienen en el caso del compañero, dice Juan Manuel, el abogado o el notario tiene alguna responsabilidad penal. Bueno, nuestra responsabilidad al momento de realizar un instrumento público, sí, por una razón. Daños y perjuicios, ¿ya? Por la anulación del instrumento público, pero siempre tiene que haber un interesado, y esa es una de las cosas. Aquí entre esposos, ¿ya? En el caso del compañero, hombre y mujer, pues obviamente ellos acordaron, el notario lo hizo, el notario hizo un instrumento nulo, porque hay simulación absoluta en este caso, ¿ya? Entonces, ahí es donde viene, sí, hay daños y perjuicios, porque de uno de los dos es el quien va a tener perjuicio al momento de no, que el registro le rechace 1, 2, 3 veces el instrumento público y al final el cliente se pregunte ¿por qué? Son esposos. Sí se enteró el... Bueno, ya volvimos otra vez. La pregunta era, en algunos casos, el registro de la propiedad no se da cuenta e inscribe esos negocios jurídicos, aún siendo nulos, porque ahí es nulo de pleno derecho, pero
para poder declarar esa nulidad del instrumento público por daño, por faltar un requisito, o en el caso de por vicio del consentimiento, hay un requirente. Siempre hay alguien que puede ser el causante de esos daños y perjuicios. En el caso del instrumento público, si no se reclama, y es donde entran los plazos de prescripción, si hablamos del notario, según el artículo 32 notarial, son 4 años, donde ya sea el esposo o esposa puede ir en contra del notario por haber autorizado este instrumento público. Pero en el caso de si se ataca el negocio jurídico con vicio, la ley nos da 5 años para poder atacarlo, en este caso, ese negocio jurídico. Entonces, si hay alguna responsabilidad, contestándolo, y tiene que ver en eso. Vamos a darle lectura al 1286. La simulación absoluta no produce ningún efecto jurídico. La simulación relativa, una vez demostrada, producirá los efectos del negocio jurídico encubierto, siempre que su objeto sea lícito. Pero, decíamos, para poder atacar esa nulidad o esa nulo de pleno derecho, siempre tiene que haber un interesado. Normalmente, si los esposos nunca dijeron nada, el registro lo operó, ¿ya? Y nadie dijo nada por estos 4 años atacando el negocio jurídico dentro del notario o el negocio jurídico en sí por 5 años, y vamos a poner aquí el artículo para que tengan ustedes fundamento legal. Vamos a poner el 1508 ahí, para que ustedes tengan claro el plazo de prescripción. Aquí aparece el 1508. Siempre del Código Civil, ¿verdad? Aquí sí puse 32 notarial y el 1508. Entonces, esos 2 plazos son importantes por una razón. Estamos viendo de que si y estamos hablando ya a nivel general, porque no solo hablamos de la simulación, estamos hablando de que en sí el negocio jurídico tenga error, dolo, simulación, violencia, puede ser atacado por nulidad, ¿verdad? Y estos son los plazos que ustedes pueden utilizar en su momento para atacar. Hay más plazos, pero va a depender de ciertos negocios jurídicos que sí tienen un plazo especial, ¿verdad? Entonces, esto es en cuanto a los vicios del consentimiento. Entonces, mi voluntad expresada o mi consentimiento del negocio jurídico no debe de llevar error, dolo, sin violencia y tampoco simulación. Eso es lo que tenemos que ir viendo en el negocio jurídico. Ahora vamos al tercer elemento. Vamos a dar un tiempo, porque como se nos fue la señal, le damos si alguien tiene alguna duda antes de pasar al siguiente elemento. Le damos la oportunidad a Wilson. Perdón, Elic, yo únicamente con lo que me quedó un poco, no me quedó tan claro, es en la simulación absoluta. No sé si podría dar otra explicación, perdone. ¿Alguien más levantó la mano para explicar todo? Alfredo.
Licenciado, mi duda solo es respecto a lo que es la simulación absoluta, solo para ver si la comprendí bien, según lo que es el artículo 286, que no produce ningún efecto jurídico, como usted colocaba como ejemplo la compraventa. Eso quiere decir que entonces que cuando se da una simulación absoluta, en este caso que pues el ejemplo sería una compraventa, esta compraventa no es válida, o a eso es a lo que se refiere el artículo 1286, o a qué es a lo que se refiere con eso. Claro, a eso se refiere, que no es válida, pero no estoy diciendo la compraventa en sí, la compraventa entre esposos, esa específicamente, ¿verdad? Si usted, como Alfredo, está casado y tiene su pareja y usted le vende o ella le vende, ese contrato es nulo. ¿Por qué? Hay una prohibición expresa en la ley que lo hace nulo, ¿ya? Pero ahí donde aclarábamos, porque a veces por el hecho del registro no tiene esa facultad o no está en línea todavía con el Registro Nacional de las Personas para determinar si de verdad está casado esta persona o no. A veces el registro de la propiedad se inclina a ver la finca, folio y libro y no va más allá, cosa que debería de irse más allá, ¿ah? Para poder determinar, porque la ley sí está ahí, ¿ah? El problema del registro de la propiedad es de que se va más a la inclinación de los requisitos del instrumento público para darle validez, ¿verdad? Entonces, por esa razón, a veces sí se inscribe, pero ese es nulo. Y en el caso y ratificamos lo que dice, porque es la simulación absoluta en el 1285. Ahí lo dice claro. Dice la simulación es absoluta cuando la declaración de voluntad nada tiene de real. ¿Ya? ¿Cuándo es una declaración donde no tiene nada que es real? Solamente donde yo utilizo un contrato y ni siquiera las partes pueden, en este caso, identificar de qué tipo de negocio jurídico es, ¿verdad? Ahí es donde viene por desconocimiento, puede que sea porque simplemente a veces caemos en una rutina donde confiamos en el otro, ¿verdad? Donde dicen no tengas pena, ahí es donde viene, voy a aceptar. El problema es de que esa confianza nos hace en que una de las dos partes crea un negocio jurídico que tal vez no es lo que habían platicado de forma verbal. Esa es una de las cosas. Se había quedado un ejemplo de esto sería, tengo yo un caso ahorita donde viene mi clienta, ¿verdad? Y me dice, fíjate que yo por 125,000 compré un inmueble, pero el quien me lo vendió me dijo que me iba a construir la casa. Así le establecieron ella en el contrato por 125,000. Hoy me llama y me dice que qué puedo hacer porque al final me están obligando a firmar un contrato de arrendamiento. Y ahí donde entra, si ella hubiera no consultado y hubiera firmado por confianza, por desconocimiento, les aseguro el contrato de arrendamiento no tiene nada que ver con lo que ella había establecido contractualmente. Entonces, ahí es donde entra, es una simulación absoluta porque la compraventa con construcción de casa no tiene nada que ver con el contrato de arrendamiento que le estaban haciendo firmar. Ahí hay una nulidad, ¿verdad? Hay una simulación totalmente. ¿Por qué? Porque no hay y no tiene nada que ver el negocio compra-venta con arrendamiento, ¿verdad? Pero ahí donde viene, hay que identificar ciertos casos donde uno puede utilizar esa simulación. Muchas gracias, licenciado. Solo entonces, como para resumir, entonces cualquier negocio jurídico que
se encubra de una manera que es completamente a la cual es su verdadero objetivo, queda nulo, ¿verdad? ¿Queda nulo? Sí, así es. Ok, gracias, licenciado. Todo claro. Sonia Santos. Sí, licenciado. Ahora, respecto a los documentos públicos que realizan los notarios, ¿también sucede la simulación absoluta? Claro. Lo único que tengan en cuenta de que el notario, en teoría, el ejemplo es claro ahí, cuando el notario ni hizo caso omiso al 1700 donde establecía de la compraventa prohibida, él lo hizo. Como dijo, por desconocimiento no creo, porque ahí donde entra la ley del organismo judicial nos dice clara, nosotros no podemos ser desconocedores de la ley. Entonces, pero él lo hizo. Entonces, ahí donde viene. Y si tú ahí va con un profesional, porque uno necesita de él y él debe de saber. Ese es el detalle con nosotros como juristas. Debemos de saber, aunque no lo sabemos todo, ¿ya? Pero ¿qué pasa si tú eres mi cliente y yo lo hice? Y ahí es donde entra. Tú piensas como cliente que tu terreno es ahora tuyo por haber hecho instrumentos públicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nunca se inscribió? Tú sales dañada jurídicamente. Entonces, sí puedes ir en contra de este notario. Por eso decíamos en el caso de los daños y perjuicios, según el Código Notarial, la responsabilidad civil del notario por faltar a los instrumentos públicos, ¿verdad? Pero normalmente no debería de haber, ¿ya? En el caso del sistema jurídico, la ley lo ataca más en el negocio jurídico, porque una cosa establecieron, le dijeron al notario, pero entre ellos, de forma voluntaria, no dijeron lo real. Eso es una de las cosas que deben de tener. Aquí en el notario, casi por el hecho de que por su fe pública y el consentimiento que ustedes tienen al momento de haber firmado y ratificado lo leído, puede que tenga protección legal el notario en este caso. Gracias, licenciado. Vamos a poner un ejemplo en este caso para poder identificar el tercer elemento. Y como estamos del Día del Cariño y ustedes están con eso del Día del Amor y la Amistad, vamos a preguntarle a una señorita que ¿cuál es su regalo ideal? A ver, ¿quién quiere contestar? ¿Cuál es su regalo ideal para este día? Comida, dice. Un terreno, dice. Anayensi dice, bueno, vamos a tomar el ejemplo de Anayensi, un terreno, dice. ¿Con construcción o sin construcción? Como dice por ahí, se vale soñar. Imaginémonos que ahí está el novio esperándola con las llaves de ese soñado terreno, con casa, piscina, parqueo y hasta fuente en el patio, para que ustedes se den la idea ahí.
Por eso decimos se vale soñar. ¿Quién? Ahí donde entra, ¿quién no le gustaría que le entreguen eso? Y miren lo que acaba de decir yo. Un terreno, casa, piscina y fuente. Ciertas características que debe tener. Más de algún lugar existe esa casa soñada, ¿verdad? O veámoslo de otra manera. Ese es en caso de un terreno. Y para empezar, necesitamos saber las características de la cosa, ¿verdad? Esa es una de las cosas. En el caso del objeto lícito se refiere específicamente la cosa objeto de contrato. ¿Cuál es la cosa? ¿Ah? En el caso de la compañera de un terrenito, y yo lo aumenté con casa, carros y sueldos y puntos, dicen por ahí. ¿Ah? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender del objeto lícito es que el objeto o el bien debe tener sus características determinables y posibles. Lo primero que debe de ser es posible. ¿Ah? Porque terrenitos hay por todos lados, ¿verdad? Uno lo puede comprar, pues obviamente con el dinero respectivo, pero con casa, piscina y fuente, ahí es donde va el detalle. Ahí están. Ya ahí estamos hablando de algo determinado y posible. Dos características ya de el objeto lícito para que se pueda considerar lícito. Eso es lo primero que tenemos que entender. Para que se considere lícito, debe de tener por lo menos determinable. Y ahí lo tenemos, determinable. Eso significa cómo, qué tamaño, qué precio, ¿verdad? Lo que ustedes pueden imaginarse. Si ustedes quieren un peluche que sea de a 2 metros, ¿verdad? Si ustedes quieren chocolate que sea de España, si ustedes quieren un vino que sea chileno de 20 años, pero por lo menos determinable, posible. ¿Se puede buscar y encontrar esa casa soñada? Terreno con casa, con piscina y con fuente en el patio. Esas son las características que yo puse. ¿Ah? Ustedes, pues obviamente, ahí donde entran, si van a comprar las cosas, ahorita que están en línea, ¿verdad? A veces solo nos dan un pantallazo, ¿verdad? De qué es la cosa que se está comprando. ¿Ya? Pero en algunos casos ni enciende, en algunos casos, ahí eso ya hay vicio y tenemos que ir identificando eso. En el caso del objeto lícito nos pide que sea determinable, posible y jurídicamente aceptado.
Bueno, gracias por la espera. Ya iniciamos. ¿Dónde estábamos? En el jurídicamente aceptado, ¿verdad? Cuando hablamos, el ejemplo que les iba a poner es este. Yo, y es un caso hipotético, lo digo de una vez, yo les voy a ofrecer hoy 1 millón. Bueno, me dicen si ahora sí. ¿Se escucha? Ya, licenciado. Va, muy bien, gracias. Estábamos ofreciéndole a todos ustedes, y en paréntesis, caso hipotético, que ustedes me vendieran un riñón, ¿verdad? Por 1 millón. ¿Quién se anima? Hipotéticamente. ¿Quién quiere ser millonario? Pero un riñón. Ahí está. Armando Díaz dice que yo. ¿Ah? Miren lo que dice la ley. Quizá, pero con 3 en dólares, dice. Bueno, te doy 2. Pero si me funciona, si no, te la devuelvo. Son bromas. Miren lo que nos dice la ley. Está prohibido la venta de órganos humanos. Está prohibido. Miren, jurídicamente aceptado se refiere que la ley lo acepte. Por eso es importante recordar un poco el libro 2, ¿verdad? Cuando que nos trata de los bienes, un bien fungible, bien semoviente, bien relicto, bien... ¿Por qué? Porque ahí nos dice que un bien, en este caso un órgano humano, es prohibido vender. Ah, pero sí, ¿y qué pasa para los que dijeron sí? ¿Y si me lo donan? ¿Será que se puede donar? Sí, licenciado, se puede donar. Nosotros tenemos el concepto de donar, pero donar por 1 millón, dice la compañera por ahí. Yo lo dono, pero por ese 1 millón. ¿Qué estamos haciendo ahí? Simulando. Ya estamos cayendo en un vicio del consentimiento, ¿verdad? Pero en este caso, esa es una de las cosas que tienen que entender, que el negocio jurídico se llega a tener validez porque el objeto lícito es lícito porque puede ser determinable, por lo menos en su especie. ¿Ah? Por lo menos en su especie. Posible que pueda darse a través del tiempo, a través de alguna característica, de algún estudio, ¿ya? Posible y jurídicamente aceptado, que la ley lo acepte, ¿ya? ¿Qué bienes no acepta la ley jurídicamente? A ver, ¿quién me dice? 1, 2. No sé, licenciado, algún ilícito o algo que sea objeto de contrabando, ¿no? Ahí está, contrabando. ¿Las drogas, licenciado? La marihuana. Imagínense que es legal. Yo no sé si ustedes vieron las noticias, ¿verdad? Los estupefacientes, dicen las personas, a trata de personas que me venden a una persona. Eso es ilegal, jurídicamente inaceptable, ¿verdad? Pero a veces caemos en estos errores tan fáciles. Imaginémonos que ustedes están por ahí
por el mercado de Antigua, porque ustedes son de Antigua, ¿verdad? Y en la parada de autobuses alguien se le acerca y le dice, mira, chino, esa es la palabra, te vendo este reloj. Y ustedes ven que es un reloj Rolex. Era de un gringo, le dicen todavía, pero me lo vendió y ahora te lo quiero vender a vos. Y el colega aquí es de dudosa procedencia. Imaginémonos que lo robó, para no hacerlo tan largo. ¿El reloj es algo legal o ilegal ahí? Ilegal. Sigue siendo un reloj, sigue teniendo características. Ahí Marvin dice que es legal. No, no es legal, es ilegal, porque viene de un hecho ilícito. Por eso dije claramente, se lo había robado el colega, pero a mí me lo están vendiendo. Han escuchado me lo vendieron de segunda mano, dice. ¿Cuál es la primera mano? Es el problema. ¿Ya? ¿Cómo lo obtuvieron de la segunda mano? Si un bien viene de la comisión de un delito o es producto de la comisión de un delito, ya es ilegal. Jurídicamente estamos hablando del lavado, ya sea de dinero, ¿ah? Ya sea hablando contrabando de bienes, es ilegal. Y eso lo puede ser atacado también del negocio. ¿Qué pasa si casualmente aparece aquel italiano al quien le robó mira, este es mi reloj, mira, tiene mi identificación, tiene mis iniciales, es mío. ¿Qué pasa? Y él denuncia. El detalle es que aquí él denuncia por robo, ¿ah? Entonces, inmediatamente nosotros nos vamos detenidos. Y si no conocemos a este tal chino que nos vendió, terminamos siendo delitos de encubrimiento propio, pero perjudicados legalmente. ¿Por qué? Por adquirir algo que es de forma ilegal. Muy bien. Si se dan cuenta, estos son los 3 requisitos del negocio jurídico que deben de tener. Hoy lo vamos a dejar ahí para que ustedes descansen, ¿verdad? Ya hemos hablado un poquito. Entonces, el día jueves vamos a hablar de aparte del negocio jurídico, ya vamos a hablar de las clases de obligaciones. Entonces, eso es, si se dieron cuenta, les mandé en el chat, pues obviamente el calendario de examen, ¿verdad? Y por favor, tengo entendido que en la época del examen, ¿verdad? Me toca dar clases, entonces por favor no vaya a decir por época de examen, a menos que nos manden una circular, ¿verdad? Entonces, siempre, por favor, el presidente, voy a tratar de estar en contacto con él para que pueda decirme qué día les corresponde examen a primera hora y topa con nuestro horario de clases, por favor. ¿Estamos? Les deseo feliz noche y disfruten, pues, el día del cariño y la amistad. Por favor, pórtense bien. Feliz noche, Eric. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.